una vez a Jerusalén. Que alguien por lo menos viene una vez a Bogotá desde Barichara. Es como una correlación que estoy haciendo, ¿cierto? Y los judíos iban y sacrificaban. Era un honor para ellos. Era algo maravilloso, sagrado ir al templo central de la nación. El templo tenía una particularidad muy especial. Era el centro de culto de todos los judíos, de todo el pueblo. Por eso el templo era tan especial para los judíos. Era tan especial. Ir al templo significaba estar en la presencia de Dios, eso era. Y todo judío que se respetara iba al templo, aunque fuera una vez al año, ¿cierto? Y los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo. Ustedes se acuerdan que él estaba en sujeción. La Biblia dice que estaba en sujeción en con sus padres. Y entonces la Biblia narra un episodio de esos cuando lo llevaron a él. Era tal vez pequeño. Dice así en Lucas 2. Pero voy a leer antes del 49, voy a leer desde el 41, dice. Iban sus padres, hablando de María y de José, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la principal fiesta para los judíos. Significaba la Pascua el haber sido libertados del yugo de Egipto y comenzar a ser libres como nación. Por eso era tan importante. Entonces dice, y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos han tenido 12 años? A ver. Ya tenemos más de 3 veces 12 años, ¿sabes? No, bueno, ok. Pero dejémoslo ahí. Y dice que cuando tuvo 12 años, era un jovencito, estaba ya entrando al estado de la adolescencia, era preadolescente. Dice entonces que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Oiga, se les escapó, ¿no? Parece que se les escapó. Sin que lo supiesen José y su madre, sí, sin que lo supiesen, o sea, se les escapó. ¿Qué haría Hermes si se van para un pueblo, vamos a decir que Barichara, llevan a su niña Jessica de 12 años y se les pierde por allá? ¿Qué harían? ¿Se angustiarían? ¿Se angustiarían? ¿Sí? ¿A dónde la buscarían? ¿La buscarían en el comando de policía? ¿La buscarían en dónde la buscarían? Yo no sé si se les ocurriría buscarla en el templo. ¿Quién sabe, no? Pero no se les ocurrió buscarlo en el templo. Vea lo que dice. Entonces se fueron a Jerusalén y sin que ellos lo supieran, dice, sin que lo supiesen José y su madre, él se quedó. Y pensando que estaba entre la compañía, pensaron que venía entre la multitud de la gente, anduvieron camino de un día, pasaron un día caminando. Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Si ves, se fueron a los parientes, se fueron donde la tía, se fueron donde el tío, se fueron a ver dónde estaba el muchacho. Parece que él ya conocía esos sitios, esos lugares, ¿cierto? Eh, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Se devolvieron nuevamente para Jerusalén. Ya habían salido un día de camino, 12 horas habían caminado y se devolvieron otras 12 horas. Y aconteció que 3 días después buscándolo. Oye, no existía el Gaula para colocar la denuncia, perdón. Sí, 72 horas. No existían los cuerpos, ¿cierto? Para decir dónde. Y dice que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sabe qué me llama la atención? Que no lo encontraron con el celular. Los chicos de hoy día son así, ¿cierto? Jessica hace eso. No, Jessica no se salva de esa. Entonces, no lo encontraron con el móvil ahí, no. Dice que lo encontraron en las cosas de Dios. A mí eso me llama la atención extraordinariamente. Es muy, muy raro que los chicos hoy día se metan con las cosas de Dios, ¿no?
Bueno, pero dejémoslo ahí. Dice que y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres lo vieron, que estaban, los doctores de la ley lo estaban rodeando, ¿cierto? Y él estaba ahí hablándoles y preguntándoles, ¿cierto? Era un niño prodigio. La Biblia dice que es, Jesucristo es la sabiduría de Dios. En otra parte, Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Te imaginas el tesoro de Dios en medio de los doctores de la ley, hablándoles y preguntándoles? Oiga, qué privilegio si Jesús estuviera aquí en cuerpo, porque está aquí en espíritu. Aquí está el Señor en espíritu, pero si estuviera en cuerpo, qué maravilla. Yo creo que ninguno estaríamos aquí sentados, estaríamos arrodillados. Su presencia es magnífica, maravillosa. Y estaba ahí preguntándoles, hablándoles. Era la ciencia y la sabiduría de Dios en medio de los doctores de la ley. Entonces ellos, dice la Biblia, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué no se lo dijo su padre? Aquí entramos en clases de parejas. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Martica? ¿Ah? No, era el papá legítimo. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó los genes de José. Escucha, eso es teología. Tomó los genes de José, que era el descendiente directo de David, y de esos genes que tomó, se los infiltró al nuevo ser en María. Me estoy haciendo entender. Porque es que la Biblia tiene que cumplir. La Biblia dice que Cristo es descendiente legítimo de David. Y para ser descendiente legítimo de David tenía que llevar sus genes. Como si José hubiera estado con María, pero sin haber estado. Es que fue el Espíritu Santo el que tomó el ADN, tomó la carta genealógica de todo el ADN de José y lo incluyó en Jesús. ¿Están entendiendo eso? Ahora que la ciencia ha avanzado, entendemos esas cosas. ¿Qué no puede hacer? Solo el Espíritu Santo. Y entonces, José era el padre legítimo desde el punto de vista genético de David. Pero eran genes tomados, purificados, con cero pecado. Cero pecado, no tenía nada que ver con el pecado. Es como si Dios se hubiese remontado hasta el huerto del Edén y hubiera traído todos esos genes en una línea directa hasta David, y luego haberlos tomado hasta José y luego haberlos incluido en Jesús. ¿Me hago entender? Sin pecado. Esto es sencillamente maravilloso. Esto es teología. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no lo dijo David? ¿Por qué no lo dijo José? Porque es que María es la parte tierna, es el amor. Y ella estaba angustiada. ¿Se ha dado cuenta que las mamás se angustian más por los hijos? A veces los papás somos un poquito más tranquilos, porque tenemos que tener nuestros 5 sentidos para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque si nos dejamos llevar por el corazón, entonces hacemos cosas tenaces. Cuando mi hija mayor se accidentó, la accidentaron y tuvo el hueso de su mandíbula roto. Esa noche llegamos acá. Esa misma día que se accidentó por la noche, mi esposa se acostó y empezó a llorar. No podía conciliar el sueño. Mi hija estaba en esa otra habitación con sus huesos destrozados y nosotros estábamos en esta habitación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No conocíamos a un cirujano, no conocíamos a un doctor, no sabíamos. Y entonces mi esposa empezó a llorar y no podía conciliar el sueño. Yo le dije: mi amor, mañana tenemos que tomar decisiones. No llores y procura descansar. ¿Qué estoy hablando acá? Que las mamás tienen el factor amor. ¿Y el amor es qué? Proteccionista. El amor es protector. Por eso, cuando María vio a su hijo que traía el corazón en la mano, hubo 2 sensaciones. Primero, qué bien, lo encontramos. No se lo llevaron para la guerrilla. No se lo llevaron los secuestradores. No se lo llevaron los traficantes de seres humanos. No lo van a colocar por allá en otro país. Es un alivio. Se sintió
gozosa por haber encontrado, pero a la vez un revuelto de emociones. ¿Por qué nos hizo esto? O sea, un reclamo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos lo hizo así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿qué? Con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esa es la parte que vamos a analizar, en los negocios del Padre. Jesús la tenía clara. Los negocios del Padre son lo más importante en el corazón de Cristo. Los negocios del Padre es lo más importante en el corazón de Cristo. Por eso él desde los 12 años no jugaba al chad. No se ponía a las cosas que se ponen los chicos hoy. Estaba en los negocios del Padre. Él mismo lo dijo. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Un chico de 12 años. Este chico ya tenía definido lo que quería hacer en el propósito de vida. Él ya sabía para dónde iba. Lo más importante entonces en el corazón de Dios son los negocios del reino. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque tiene que ver con las almas y con su destino eterno. Los negocios del Padre tienen que ver con las almas y con su destino final y eterno. Esos son los negocios del Padre. Los negocios del Padre no es hacer dinero en la tierra. La Biblia dice, mío es el oro y mía es la plata. Ya el Señor es dueño de todos los metales preciosos. Es más, los científicos con estos grandes telescopios, con el telescopio Hubble, encontraron un planeta lejano, distante, y en lo que han analizado es un planeta que es un diamante puro. ¿Te imaginas un planeta como la Tierra de solo diamante? O sea, Dios es el dueño de los diamantes. Dios es el dueño de todas las cosas. Pero a Dios lo más importante para Él es que las almas se salven. Por eso Dios no está interesado en la plata, en el oro, en los diamantes. Dios está interesado en las almas y en su destino eterno. Ayer íbamos con mi esposa acá y subiendo, antes de subir ese puente, yo le estaba haciendo un comentario. Madre, lo más importante, decía, mi amor, lo más importante es que lo logremos, que lo alcancemos, porque esto algún día se nos va a acabar. Algún día esto se va a acabar. Se nos acaba el tiempo, algunos ya estamos en cierta edad en donde las cosas se empiezan a acabar. Y algún día esto se va a acabar. Nadie es eterno en el mundo, como dice la canción, ¿cierto? Ni teniendo un corazón, ¿sí? Entonces, mira, nadie es eterno en el mundo. Y estábamos subiendo el puente, estábamos allá, yo estaba acabando de decir las palabras, cuando un chirrido, una camioneta golpea a un muchacho y lo manda ya con todo y su sigla. Y el otro alcanzó a frenar y no le pasó por encima. Yo le dije, si ves, mi amor, la vida se puede acabar en cualquier momento. ¿Sabe qué le interesa a Dios? Lo que pase después de esta vida. ¿A dónde la vida, a dónde la gente se va a ir? Por eso Cristo vino a eso, a los negocios del Padre. Y vamos a mirar eso. Vea lo que dice. Por eso Cristo le respondió, en los negocios de mi Padre me es necesario. Escuche eso. Escuche esas enseñanzas que hay. Algo así como sentir la necesidad de eso. O sea, Cristo sentía la necesidad de eso. Ya Él venía incorporado con ese sentir del Padre en su corazón. El sentir que el Padre tuvo en el cielo era el mismo sentir que Cristo tenía en la tierra. O sea, de salvar las almas. Ese era el sentir de Cristo. Ese era el sentir de Cristo. La Biblia dice en otra parte en Corintios que haya pues en vosotros ese mismo sentir. Y ahí te involucras. ¿Me recuerdas su nombre? Alba, ahí Cristo te involucra. Yo no sé si eso te interese a ti, pero Cristo te involucra en esa situación. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para Cristo era una necesidad estar en los negocios del Padre. Esa era la necesidad. Dice, me es necesario estar. ¡Wow! Es como cuando una persona siente una pasión por algo. Cuando esa es su vida. Estaba viajando
en un zip hace una semana y unos muchachos atrás conversaban y el uno le decía al otro, decía, es que mi pasión es el fútbol. Yo como fútbol, leo fútbol, duermo fútbol. Esa era su pasión. Esa es la pasión de Cristo. Las almas. ¿Se acuerdan cuando él tuvo una necesidad? Tuvo hambre. Iban de camino por Samaria y tuvo hambre. Y le dijo a sus discípulos, Pedro le dijo, vamos a buscar algo de comer para comer nosotros y para darle al maestro. Y entonces le dijeron, se fueron. Le trajeron de comer. Le dijo, maestro, ya traemos de comer. Y entonces él les dijo, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y sabe qué? Estaba hablando con una mujer samaritana. Él estaba enfocado en que esta mujer fuera salva. Y aunque tenía hambre física, y sus discípulos le dijeron, padre, maestro, este pollo lo compramos en Cocorico y sabe rico. Y olía rico. Con papas francesas y una Coca-Cola, porque estamos en el desierto. Pero Cristo le dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y esta mujer necesita ser salvada. Esa era la pasión del Hijo, salvar las almas. Ese era el negocio del Padre y ese era el negocio del Hijo, salvar las almas. Y ¿sabe qué te digo, iglesia? Hoy no ha cambiado la prioridad. Los negocios del Padre es salvar las almas. No ha cambiado. Aleluya. Entonces, mire, vamos al Salmo 48. Dice el Señor Jesucristo proféticamente hablando a través del escritor sagrado, refiriéndose a ese texto específico a Cristo. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O me agrada hacer tu voluntad. Y tu palabra está en medio de mi corazón. Eso es quien lo habla, Cristo. Cristo habla eso. Mira este ingrediente que hay ahí. Dice, me agrada. ¿Qué era lo que le agradaba a Jesús? ¿Qué era lo que le agradaba hacer? Salvar almas. Eso le agradaba. Eso le agradaba a él. Esa era su pasión, que la gente se salvara. Entonces Cristo tenía estas dos cosas, escuche. Necesidad de hacer, porque eso lo dijo, me es necesario hacer, ¿sí? Y hacerlo con agrado. Esas dos cosas le tocan el corazón del Padre. Que usted quiera hacerlo y que lo haga con agrado. Esas dos cosas le agradan al Señor. Entonces, en otra parte dice que maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová, ¿cierto que sí? En otra parte dice eso, maldito todo aquel que hace indolentemente la obra de Jehová, o sea, aquel que como que la hace por hacerla y como que no la quiere hacer. Cristo lo entendió así, lo vivió así y lo predicó así. Porque Cristo lo que vivía lo predicaba. Y la vida de él se ajustaba a sus palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad. Mira, dos cosas que agradan el corazón del Padre. Te las voy a decir, aunque ya se las he dicho. Dos cosas que agradan el corazón del Padre. Que le creamos. Una de las cosas que le agrada a Dios es que le creamos. Y la segunda es que le obedezcamos. Esas dos cosas llenan el corazón de Dios. Claro, esto es para los que entienden la palabra, para los que se han arrepentido, y aún para los que no se han arrepentido cuando le hacen caso a Dios, pues también consiguen el favor de Dios, ¿cierto? La primera agrada el corazón de Dios. La primera, cuando le creamos, cuando le creemos, eso agrada el corazón del Padre. Eso lo agrada. Hebreos 11:6 lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que teniendo fe agradamos a Dios. Sencillo, ¿no es cierto? Es una forma de analizarlo. O sea, si tenemos fe agradamos a Dios. Si no tenemos fe no agradamos a Dios. O sea, en otras palabras, si le creemos. Porque fe es creer, creer es fe. Confiar es creer, creer es confiar. ¿Me hago entender? Entonces tenga eso claro. Cuando yo digo tengo fe es que le estoy creyendo a Dios. Yo le creo a usted. Yo le creo lo que usted me dice. Eso es un acto de confianza. Cuando usted le cree a Dios es un acto de confianza. Está depositando su confianza en Él. Yo te creo, Padre. Yo te creo. ¡Wow!
Y para eso no necesitas ir a la universidad. Para eso no necesitas hacer un doctorado. Para eso es abrir tu corazón y creer. Eso le da en el corazón. Eso lo lleva a lugares celestiales. Bien. La segunda, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel 15:22. Y el prestar atención es que obedecer. Prestar atención es ponerle cuidado a lo que Él nos dice. O sea, sí, pongámoslo en práctica. Prestar atención es eso. Que la grosura de los corderos. Aleluya. Entonces, veamos ahora sí con más detenimiento y detalle cuáles son los negocios del Padre. Vemos Mateo 25:40 y lo leo para ustedes. Aquí hay una descripción, aquí hay una profundización de las verdades que estamos diciendo. Y el Señor, hablando con sus discípulos, les dice: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces, te tengo que comentarlo. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, en su ministerio terrenal hizo todo esto, y vamos a mirar qué fue lo que hizo. Mira lo que hizo Jesús cuando estuvo en el ministerio terrenal. Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, resucitó muertos, socorrió a las viudas, salvó a los perdidos, almas, trajo paz a los quebrantados, libertó a los cautivos del pecado y por ende del infierno. Esa fue parte de la misión de Cristo, pero son las más importantes. Y todo se refiere a seres humanos, todo se refiere a aquellos que portamos almas. Todo eso que usted se da cuenta ahí, que le dio de comer a los hambrientos, que le dio paz, que salvó, que sanó, que trajo tranquilidad, que dio la palabra precisa. Todo eso se refiere al ser humano con sus necesidades. Eso es el ministerio terrenal de Cristo. Ahora, hay otros pasajes que demuestran la voluntad de Dios en el reino sobre esas cosas. Por ejemplo, una vez el Señor Jesucristo le dijo, fue a visitar una familia muy linda que tenía como amigos. Eran Marta, María y Lázaro. Eran amigos personales del maestro. Y él iba y los visitaba y se sentaba a la mesa y se sentaba en la sala y estaba de visita con ellos. Y él iba y enseñaba. Mira, uno de los privilegios tremendos, tener al mismo maestro enseñándoles a solo 3 personas. Oiga, ¿quién se da ese lujo? ¿Quién se daba ese lujo en el universo? Que Cristo tomara su tiempo y se fuera a estas aldeas. Y ya, vengo a visitarlos, pero no vengo para comerme el pollo, no, vengo es para hablar con ustedes, para compartir con ustedes, para socializar con ustedes, porque mi alma les ama. Y él estaba predicando. Y resulta que Martica estaba ahí, en la cocina. Martica estaba ahí, en la olla express, Martica estaba ahí. Martica estaba ahí. Ay, entonces Marta era un poquito como revolucionaria. No sé si sea santanderiana o qué, pero bueno. Tenía un genio adelantado fuerte, ¿no? Entonces le dice: Señor, ¿no te molesta? ¿No te da cuidado de mí? Que mire, yo aquí haciendo el oficio, lavando, trapeando, y María ahí haciendo la visita. Y el Señor le dice con ojos de amor, con ojos de bondad. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor se está dando cuenta. El Señor hablaba con María y sabe que mientras que eso hacía Marta, María estaba a los pies del maestro, absorta. ¡Wow! María la tenía clara. ¿Cómo me voy a perder esto? ¿Cómo me voy a perder? ¿Cómo voy a acariciar una olla express cuando mi maestro está ahí hablándome al corazón? ¿Sabe que hay gente que es así? Usted sabe que hay gente que es así, que prefieren quedarse en la casa viendo televisión y no conectarse con el link de la iglesia. No estoy bravo. No estoy bravo, estoy haciendo una reflexión. Que prefieren ir a la ciclovía
y no mirar el rostro del maestro. María la tenía clara. Que hoy express, ni que mascota, ni que nada. Aquí está mi maestro. Aquí está con el que voy a vivir por la eternidad. A mí qué me importan estas cosas. Oh, aleluya. Él es el más importante. Él es el más importante sobre todas las cosas. Esto se va a quedar acá. Ayer se lo dije a mi esposa. Esto se va a quedar acá. Ese consultorio viejo que tengo, eso se va a quedar acá. Eso se va a quedar acá. Me sirve mientras estoy acá. Pero después mi rey será el rey por siempre y para siempre. Mi alma vale más que eso. Mi alma vale más que todas esas cosas. Mi alma es la que Dios ama. ¿Te estás dando cuenta de eso? Hay prioridades que la gente coloca como prioridades, pero la prioridad de prioridades no la tienen en cuenta. Y el diablo es astuto y amarra a la gente con muchas cosas. Mire, los ricos no están sino preocupados por su riqueza. Por eso Cristo dijo, el afán de las riquezas y los afanes de este siglo hacen la palabra infructuosa. Y lo verdadero se queda de lado. Te estoy llamando a una reflexión. Gloria a Dios. Y muchos descuidan hasta su hogar por darle prioridad a esas cosas. Pero si descuidan la relación con Dios, ¿cómo no van a descuidar su relación con su pareja? Porque hay más prioridad en cosas materiales y cosas que no llenan. Pero el trabajo se acabará. Te despedirán de la empresa o te pensionarás. Y entonces cuando pretendas buscar a tu esposa, quién sabe si será demasiado tarde. Si quieres buscar a tus hijos, quién sabe si será demasiado tarde. Porque nunca le prestaste el tiempo, el amor, las caricias, etcétera, etcétera. Te das cuenta que hay prioridades de prioridades. Primero Dios, el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no está en contra de que tengamos riquezas. Dios no está en contra de que tengamos un chalet bonito. Dios no. Dios dice es que primero es Dios y las demás cosas. Te metes conmigo y yo te doy las demás cosas. Primero yo. Porque Él está interesado en tu alma. Él está interesado es en tu alma. Oye, en todo el universo Cristo se interesa por tu alma. ¿Usted cree que Cristo tiene sus ojos en ese planeta de diamante que los científicos descubrieron? ¿Usted cree que Él se deleita mirando ese planeta? Se deleita es mirando la pureza de tu alma, eso sí te lo digo. Se deleita mirándote a ti. Esta hija va para el cielo conmigo. No escucho.